Señor Jesús, gracias, Padre Celestial, por una vez más manifestar tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos has permitido despertar, porque nos has concedido este día especial en tu presencia. Gracias porque nos permites perseverar en tus instrucciones, en las cosas que a ti te agradan. Gracias por mostrarnos tu palabra, por permitirnos ser partícipes de tu voluntad, de tu amor, de esa misericordia que nos extiendes constantemente. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades, en medio de los afanes, tú nos recuerdas que sostienes nuestra vida en la palma de tu mano y nos cuidas como a la niña de tus ojos. Gracias por tanta bondad, por tu sacrificio perfecto, por haber contemplado nuestra vida y el podernos regalar la oportunidad de conocerte aún desde el vientre de nuestra madre. En este tiempo, Señor, gracias por poder retomar estas enseñanzas, este aprendizaje y el poderlo compartir. Señor, que podamos entender que tus instrucciones no son carga, no son pesadas, son para nuestro bien y que aún con eso, Señor, no lo hacemos porque pensemos que eso nos salve, sino más bien porque la señal de nuestra obediencia, la señal de nuestra fe es justamente procurar guardar tus instrucciones. Sabemos y somos conscientes que no lo vamos a hacer de manera perfecta, que probablemente nos equivoquemos una y otra vez, pero recordamos también la cruz, recordamos tu sacrificio perfecto, recordamos tu misericordia, recordamos tu amor y que tú siempre eres bueno. En tu nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el capítulo 21. Listo, a ver, nada más sí, creo que ahí estamos bien. Voy a hacer la lectura. Bueno, lo que he hecho es separar estas instrucciones según a los mandamientos que un comentarista, pues, él encontró y dijo, son 613 instrucciones que tenemos a lo largo de la Torá o el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia. Ya habíamos en el capítulo anterior revisado el capítulo 20, en donde encontramos los 10 mandamientos o 10 palabras que se dijo en presencia de todo el pueblo. Y acá en el capítulo 21 continúan estas instrucciones y de hecho que para este capítulo, según el comentarista, dice que ya este es el número 42, bueno, empieza en el número 42 las instrucciones, pero bueno, no nos vamos a confundir con eso, solamente es una manera como para mí didáctica de poder ir encontrando estas instrucciones y a la vez ir por cuenta propia verificando y pues analizando, no tampoco que yo ya vaya a sacar otra lista ni nada de eso, solamente pues que la información sea propiamente analizada, ¿no? Más que solamente creer lo que nos digan y ya, sino poderla analizar. Entonces, desde el versículo 1 al versículo 11 tenemos leyes sobre los siervos. Y esto es interesante porque nosotros en nuestra mente está como un siervo
un esclavo, una persona que no tiene derecho a nada, una persona que es maltratada, una persona que hace lo que quiera con ella, una persona que ha sufrido incluso a lo largo de la historia. Pero en la Biblia encontramos un contexto muy diferente a lo que se refiere un, pues, siervo o esclavo. Tomando en cuenta, y vamos a iniciar estas instrucciones, tomando en cuenta que Yeshua fue el mayor siervo por excelencia al entregar su vida. Entonces, que nosotros seamos siervos no tiene nada de malo, no tiene nada de como que no, porque yo no soy siervo, o no querer que me traten como siervo, porque quien dio ejemplo fue Yeshua. Y él fue el que entregó incluso hasta su vida para ser considerado y fue considerado como siervo, ¿no? Entonces, em, voy a leer desde el versículo 1. Dice, estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Estas son algunas condiciones para los siervos. Les vamos a ir leyendo. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará o perforará la oreja con lesne, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vencer a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Entonces, hay ciertas condiciones para los siervos y para las siervas, según lo que acabamos de leer. Para los siervos dice que 6 años puede servir y el séptimo año sale libre. Es decir, no es esclavo para siempre ni es propiedad de su dueño en el que ya nunca más va a poder salir de esa condición. Porque resulta que aquí los siervos pues tienen otra perspectiva. Si una persona estaba pasando demasiada pobreza o una condición extrema de necesidad, y son condiciones como obviamente en la que otra persona puede venir y comprarle a esa persona y hacerle su siervo o sierva, pero no significa que que eso ya con eso puede hacer el dueño lo que quiera con esa persona. Hay condiciones que el Señor puso, porque esa persona se puede recuperar, esa persona puede cambiar su condición en algún momento y puede salir libre, ¿no? Entonces, 6 años puede servir, no puede servir más de 6 años. 6 años tiene para que se cumpla esta condición y el séptimo sale libre. Pero dice aquí que si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, salen ambos. Es decir, que si el siervo tenía su esposa, cuando
le compraron o cuando le hicieron siervo, pues él sale con su mujer. Pero si el amo le dio mujer, la mujer y los hijos son del amo. Pero el siervo, en este caso, pues claro, como el amo le dio mujer y la mujer pues ya le dio hijos, ahí no se le permite directamente salir con la mujer porque dice que la mujer y los hijos son del amo. Y aquí entonces el siervo tiene la opción de salir solo o de quedarse. Y aquí dice, ¿no? Pero si el siervo no quiere salir porque el siervo dice, no, es que yo amo a mi mujer y a mis hijos, entonces el amo perfora su oreja y este será siervo para siempre en esa condición, ¿no? Y esto también no significa que como ya es siervo para siempre y está con su mujer y sus hijos, ahora sí ya voy a hacer lo que sea, ahora sí ya son míos para siempre, dirá el amo, ¿no? Pero no, esto yo lo hago referencia y lo he escuchado en generaciones anteriores en el campo, por ejemplo, en el que podría decir como los dueños de fincas o de propiedades o de, sí, o sea, como tenían sus empleados, pero ellos sí hacían lo que querían con ellos, ¿no? Y les trataban mal y no les daban lo que les correspondía. Incluso a veces los amos violaban a las empleadas y bueno, muchas cosas que desde yo, mi contexto que en el campo, pues lo he escuchado. Sin embargo, aquí hay ciertas condiciones, ¿no? Ahora para las siervas, dice que ella tiene la opción de convertirse en esposa, según lo que nosotros acabamos de leer. Porque si agrada al amo, entonces él no la puede solamente tomar y ya, sino la convierte en esposa y la condición de esposa ya cambia. Si no le agrada a su amo, no, él no está interesado en ella, se le permite su rescate. Es decir, a cambio de dinero, pueden venir sus familiares, su papá, a pagar por ella y le saca, ¿no? Y ya no, ya sale de la condición de sierva. No podrá ser vendida a pueblo extraño, ¿no? Es decir, que si ella sale de esta condición de sierva, ella no le pueden tampoco vender a cualquier persona, no la puede comprar cualquier persona, menos pueblo extraño. Si fue desposada, es decir, si se convirtió en esposa, aquí hay algo importante, tiene derecho a las costumbres de las hijas, ¿no? No es como que, solo tomo esta mujer, es mía y sigue siendo mi sierva. No, cuando una vez que se casa con su amo, tiene derecho a tal cual se trata a una hija. Si el esposo toma para él otra mujer, y aquí viene el detalle, ¿no? De que también a lo largo de la historia se ha visto que hombres tienen más de una mujer en diferentes culturas, tradiciones, religiones. Pero en el caso de que esto existiera, porque esto no está prohibido, ¿no? Sin embargo, aquí dice, y en el caso de que sea una sierva. Si el esposo toma para él otra mujer, dice, bueno, quiero otra mujer, la condición es que no disminuya para ninguna de sus esposas alimento, vestido, ni deber conyugal. Y aquí pues viene la parte en la que no conozco, eh, yo personalmente no conozco un hombre que tenga la condición para tener más de una mujer y le pueda dar a ambas o a dos o a más las mismas condiciones de alimento, de vestido y de deber conyugal. Si eso sucede y si se da en otras culturas, tradiciones y religiones, pues no estoy segura de que eso sea en las mejores condiciones y que
igual, es solamente pues viendo documentales, conociendo historias y ahora con la facilidad del internet, pues vemos que no necesariamente eso es lo que pasa, ¿no? Por esa condición, yo analizándolo, considero que no es que esté prohibido tener más de una mujer hasta el momento donde estoy leyendo, ¿no? Hasta donde me encuentro. No sé qué me voy a encontrar más adelante, pero si un hombre dice, quiero tener más de una mujer, listo, o si tuvo una empleada y quiere hacerla su esposo, listo, pero tiene que darle condiciones adecuadas, funcionales. Como eso no va a suceder, por esa razón es que pues no se puede tener más de una mujer y menos que la empleada o sierva llegue a ser esposa. Otra condición es que si no le da ninguna de estas tres cosas, lo que era alimento, vestido y deber conyugal, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Entonces, obviamente, todas estas condiciones se están dando porque el Señor nos conoce, el Señor sabe eh, cómo es nuestro corazón, ¿no? Y por eso Él dejó por escrito y nos da esta instrucción, porque sabe que son cosas que pueden suceder, ¿no? En nuestra perversidad, en nuestra maldad, en nuestro egoísmo. Y yo pues digo que lo he podido como ver que sí sucede a lo largo de la historia en las diferentes generaciones, que se ha hecho todo lo contrario a lo que aquí dice, obviamente, porque como hijos de Dios tendemos primero a hacerlo mal, ¿no? Y de eso justamente es lo que el Señor nos rescata, porque pues de lo que yo he visto, alguien hace empleado, e incluso antes trabajaban como puertas adentro, se puede decir, y hay incluso la condición de trata de personas y más condiciones que a nivel de la sociedad se conoce y se vive y cada vez se va degenerando más. Entonces, aquí para mí es una señal del Señor y su llamado a que no nos guiemos por vista, sino por lo que Él nos dice, por escuchar su voz. Y aquí pues en un comentario que yo hice acerca de esta porción, dice que Yeshua nos rescató de la muerte y eso pues es muchísimo. Nosotros tenemos esa condición de siervos ante Él. Y lo que el Señor hace no es mirarnos de arriba para abajo. Él incluso dejó su condición de gloria, su condición de rey de reyes y señor de señores para convertirse y estar a nuestra altura. Entonces, Él, al contrario de mirarnos por arriba, Él nos mira como su especial tesoro, ¿no? Y nos provee de todo y no nos hace faltar nada. Por eso Él sí cumple su palabra. Por eso Él sí, aunque nosotros, y Él incluso ni siquiera nos mira como siervos, nos mira como sus hijos. Y en su condición de hijos, justamente pasa esto. Tenemos, de alguna manera, o Él nos ha dado este derecho de ser su especial tesoro. Y no podemos negar que Él nos provee de todo. Cosas que para nosotros nos parecen comunes, pero son un milagro. El aire que respiramos, nuestro cuerpo que hoy despierta eh, cuando estuvo varias horas en condición de prácticamente nosotros sin el control de nada. Y así, quizás cosas más palpables, el trabajo, la familia, pero prácticamente para quienes creemos en Dios, sabemos que Él nos provee de todo y nunca nos hace faltar nada.
En el mundo sí se ha manipulado esta instrucción, maltratando a los siervos, haciendo ver que es lo más bajo, es una condición muy baja, pensamos. En algunos países se evidencia hasta la actualidad la esclavitud con trabajos forzados, intercambio de animales por hijas. Esto yo lo he escuchado en el África o en países como el Asia y así, que sucede que como tienen necesidad extrema, entonces lo que hacen es vender a las hijas a cambio de los animales, pero les entregan sin responsabilidad alguna. Y esto ha llegado, como ya lo mencioné antes, hasta la condición de trata de personas. Entonces, si renovamos la perspectiva sobre la instrucción de los siervos, Dios siempre es bueno, ¿no? Y esto es algo que yo lo he comentado y siempre lo repito. Nuestra mente debe entender que Dios siempre es bueno. Entonces, cuando algo me parece que estoy leyendo o que estoy conociendo y digo, no, esto no puede ser, o no, 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 ahora sí, esto no lo acepto, porque da a entender como que si Dios fuera malo, eso no es posible, no cabe esa posibilidad. En todo caso, los malos somos nosotros y los que nos falta disponer nuestra mente y abrir nuestro corazón para escuchar a Dios, pues es de nuestra parte. Entonces, el ser humano siempre quiere seguir su camino a su manera e interpreta las cosas a su conveniencia. Eso es muy distinto. Entonces, es muy importante que este aprendizaje sea renovando nuestra perspectiva y aquí de alguna manera se abre ese entendimiento porque vemos que la condición de siervo a nivel bíblico es diferente. Nosotros, gracias a Dios, gracias a su amor, somos libres del mundo y qué honor y qué privilegio ser esclavos o siervos de Yeshua. Estamos en las manos correctas, estamos en el camino indicado. Eh, él no nos va a hacer faltar nada y Él incluso cambió nuestra condición de siervos a hacernos sus hijos, porque prácticamente Él nos compró. Él tiene todo el derecho sobre nosotros, porque mediante su sangre, y su sacrificio, Él nos libró de la muerte y nos hizo parte de su familia. Nosotros, ¿qué más podríamos hacer sino decirle, Señor, heme aquí, lo que tú quieras? Porque mm, ese es un lugar seguro, ¿no? Ahora vamos a continuar al versículo, en el capítulo 21 mismo, versículo 12 y 14, que dice lo siguiente: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Aquí hay otra instrucción. Esta, en cambio, son instrucciones sobre los actos de violencia. Que pues aquí recuerden que el pueblo de Dios está viviendo en el desierto. Son más de 3 millones de personas aproximadamente. Aquí seguramente tal vez ya un poquito más. Eh, entonces, en la convivencia existen ciertos roces, existen ciertas cosas que se dan. Y por eso al estar escrito esto significa que era una probabilidad de que suceda. Pero había instrucción. El que hiere a muerte va a morir. El principio básico de esta instrucción es impartir justicia, pero la justicia como el Señor la mira. Y aquí la condición es que la vida es lo más valioso que existe. Entonces, la paga del asesinato, de matar a una persona, es la pena de muerte. Y aquí algo que a mí me llamó la atención, o sea, o que vino a mi mente,
es que se puede estar muerto y aún respirando. ¿Cómo es esto, Cris? Sí, nosotros quizás si salimos un rato a la calle, podemos ver personas que están muertas a nivel espiritual pero pues que respiran, que su cuerpo respira. Y quizás esto podemos ver en personas cercanas a nosotros, que quizás son personas que solo están pensando en lo temporal, en que ahora vivamos la vida y disfrutemos la que no quiere decir que no la disfrutemos ni que no vivamos la vida, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Entonces, para mí fue interesante saber que eh, puede suceder esto, ¿no? Antes, previo a esta instrucción, recordemos que en Éxodo 20:13 el Señor dijo, no matarás. Y también aquí analizábamos que se puede matar a una persona de muchas maneras, con las palabras, con las acciones, con el enojo que provoquemos en alguien. Entonces, no es solamente, no, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada mal. Tendríamos que analizarlo para aceptar nuestra condición de personas que fallamos constantemente, pero que el Señor extiende su misericordia también de manera infinita. Y aquí el Señor ya dijo, en Éxodo 20 está el Señor hablando estas palabras en frente de todo el pueblo. Y les dijo, no matarás. Y acá aparece el que si alguien mata, va a morir de igual forma, ¿no? O sea, mato y es condenado a pena de muerte. Y resulta que si pues se cumpliera la condición o la instrucción de no matar, no sería necesaria esta condición, en cambio de que si mata, muera. No existiría, no sería necesario la pena de muerte. Si considero o si tomo en cuenta que no debo matar, ya no hace falta la pena de muerte. En el gobierno de Dios, en esta que es su constitución para nosotros, la justicia se aplica de manera funcional. Eso es algo muy interesante porque vemos que a nivel legal, a nivel de constitución de países, esto no sucede así. Siempre hay mañas, siempre hay cosas ilegales que pasan y no podemos esperar tampoco que a nivel social, a nivel de este mundo, se hagan las cosas de una manera correcta. Eso no va a suceder, pero sí podemos estar confiados en el gobierno de Dios y en que su justicia siempre se aplica de manera funcional. Ahora sucede otra cosa. Los que mataban sin querer eran desterrados, porque aquí dice que si no pretendía matarlo, pues los lleven a otro lugar, ¿no? Esto explica también en Números 35. Vamos a ir para allá. Números 35. 35, estoy con mi Biblia física. Números 35, 10 al 12, que dice lo siguiente. Os señalaréis, no, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. O sea que tenía la oportunidad de refugiarse aquí, la persona que cometió este delito, sin intención, hasta que eh, los debidos jueces o las debidas sí, autoridad, o recordemos que aquí Moisés puso a un grupo de personas ya como líderes, jueces, o sea, como que ordenó un sistema en la congregación
para que pudieran resolver estos asuntos. Entonces, esto sucedía con los que mataban sin querer, ¿no? El que causó este delito es desterrado hasta que reciba un juicio ante la congregación, ¿no? Entonces, esto a mí se me hace similar a cuando alguien comete un delito y lo envían a la cárcel, pero le envían a la cárcel y eso no es funcional, esa persona tampoco sale rehabilitada ni le dan a veces en ocasiones un justo juicio. No puede estar ahí años sin recibir un juicio. O puede incluso estar ahí sin haber hecho nada y puede estar muchos años también. Entonces, aquí hay una condición, el que mata, que lo ideal sería no matar. El Señor eso fue eso dijo antes, no matar, no sería necesario, pero como el Señor nos conoce, pues, el que mata es condenado a pena de muerte. Y si mató sin intención, es desterrado hasta que reciba un juicio ante la congregación. Significa que tampoco es que va a quedar sin castigo por haber matado sin intención. La sentencia de muerte quiere decir que siempre ha existido, desde la época del desierto, desde la época en la que el Señor les dio instrucciones a este pueblo. Yeshua, resulta aquí algo muy interesante, que él fue sentenciado a pena de muerte por crucifixión ilegal y esto sucedió para salvarnos. A él le sentenciaron a muerte sin tener ningún argumento. Su juicio se llevó a cabo a la madrugada. Todo lo hicieron de manera contraria a lo que el Señor dijo. Pero esto era necesario para el podernos salvar. Así que él, sabiendo que todo lo que le hacían era injusto, o sea, si nos vamos como que a manera de que los que estaban liderando en ese momento, ni siquiera ellos, a eso se refería el Señor, ni siquiera ellos estaban guardando estas instrucciones como debían, pero ellos se jactaban, ¿no? De que sí lo hacían, pero todo lo hicieron de manera ilegal y el Señor lo permitió porque Él tenía un plan mucho mejor. Eh, a nivel terrenal, a nivel de los líderes de aquella época, dijeron, le matamos y aquí resolvemos el problema. Pero la perspectiva del Señor era muy alta. La perspectiva de Él iba mucho más allá de lo que vemos. Y Él por eso dijo, sí, listo, me van supuestamente a matar, pero ustedes no me están quitando la vida, yo la estoy entregando. Y resulta que Él al tercer día resucitó. Pensaron que le quitaron la vida, cuando en realidad era un plan divino, porque la justicia tenía que cumplirse. Ojo que esto es una parte, ¿no? Vamos a seguir descubriendo qué más cosas se cumplieron y qué más se dieron. Aquí a simple vista podemos ver que esta pena de muerte a la cual fue sentenciado Yeshua y la manera en la que le dijeron cómo iba a morir era por crucifixión ilegal, fue una manera en la que se irrumpió esta instrucción, ¿no? Porque en todo caso, si él no mató a nadie, entonces no tenía por qué ser condenado a pena de muerte, pero sin embargo era parte de un plan divino. No existe nada ni nadie que repare la justicia de este mundo, les decía. No va a existir en el que ya este presidente ahora sí va a hacer las cosas bien o este gobierno ahora sí. No, no existe esa posibilidad. Más bien hemos notado que todo se sigue degenerando, se sigue pervirtiendo y se sigue dañando más, porque también es algo que el Señor lo dijo. Todo juicio le fue dado a Yeshua. Y cuando nosotros consideramos que nos está pasando algo injusto, o quizás en nuestra familia, o quizás en nuestro, no sé, conocidos hemos visto que esto ha sucedido, debemos ser conscientes que todo juicio le ha sido dado a Yeshua. Y Él es el que puede dar el pago y también la retribución.
ponernos delante de Él y decir, Señor, en este día, sí ofendí a alguien, sí me enojé, sí grité, sí herí a alguien a tal condición de que puede parecer que le mate a esa persona en vida. Eh, el Señor es el que da el pago. Y como Él nos mira, por eso tenemos que acercarnos confiadamente a su trono, porque Él nos extiende misericordia. Y esa condición nos debe dar vergüenza, nos debe dar temor de Dios, nos debe dar el arrepentimiento y la tristeza que causa esta condición de arrepentirme de lo que hice, ¿no? Entonces, por eso siempre debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esto yo aquí lo estoy diciendo tal vez muy fácil, pero no, yo sé que no es así. Sé que en nuestra condición humana tenemos muchas cosas que nos han influenciado para creer que esto es difícil, para creer que esto no se puede, para saber que si me hacen algo me tengo que defender. Hay muchas personas que han perdido el instinto de eh, tener este temor de matar a alguien, porque si lo hacen, ahora vemos que una persona mata por un celular. Entonces, como sociedad hemos perdido estos principios. Y por esa razón, antes de juzgar, antes de señalar, antes de decir, emitir algún juicio en contra de alguien, buscar el reino de Dios y su justicia, porque Él dará el pago y la retribución correcta. Otra condición de esto que también aparece en versículo 14 al 16, vamos a leerlo, que dice, pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Va a suceder que le mata a alguien, pero con las ganas. El que hiere a su padre y a su madre morirá. A ver, vamos a leer, bueno, voy a leer este último comentario que él dice aquí, matar con alevosía implica morir. Y aquí tengo una pregunta. ¿Cuántas veces hemos pecado con alevosía? Con esa intención, con esa, no importa. Y aquí otra pregunta. ¿Quién merecía morir? ¿Nosotros o Yeshua? Entonces, es fuerte saber que en todo caso, quien mató a Yeshua somos usted y yo. Y yo lo puedo decir como de manera personal y tratar de que el Señor cambie mi perspectiva y no crea que, no, es que yo soy bueno y por eso me merecía conocer al Señor. No, Él es bueno, siempre es bueno, nosotros no. Y por justamente haber pecado, estábamos por nuestros delitos y pecados condenados a muerte. Sin embargo, fue Él el que murió por nosotros. No queda duda entonces que Dios es grande en misericordia y nosotros debemos seguir cambiando nuestra perspectiva del desierto y renovando nuestro entendimiento en cuanto a sus instrucciones. Él es bueno, nosotros no. Y en el desierto, que es un lugar en donde no nos gusta estar y en donde quisiéramos que ya pronto se acabe, pues ir cambiando nuestra perspectiva, porque en el desierto, aún con mayor razón en el desierto, en ese proceso formativo, en esa consolidación que estamos teniendo con el Señor, Él lo que quiere es sacar de nuestra mente a Egipto, el mundo, y renovar nuestro entendimiento. Luego de esto continuamos al versículo 15, lo voy a repetir porque aquí es otra instrucción. El que hiere a su padre y a su madre morirá.
Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, y si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Hablando acerca de los padres. No herir de manera física o verbal a los padres. Y esto parece algo que, no, a mí no me ha pasado, yo siempre he respetado a mis papás, ¿cómo los voy a tratar mal si ellos me dieron la vida? Puede ser que crecimos con valores morales, pero también pasa que no. Y he visto, o sea, no, es como que Dios me pone de manera didáctica a ver ejemplos de padres que, digo, hijos que abandonan a sus padres, que los tratan mal, que cuando ya están viejitos no les atienden, hijos que pues hacen con su vida lo que quieran y sus padres sufren mucho. Entonces esto sí existe, por eso el Señor lo dijo, sí pasa. Y a nivel personal, mm, sí, o sea, podría considerar como que no, no he sido tan mala hija, pero sí recuerdo episodios en los que eh, hice sentir mal a mi mamá. A mi mamá porque mi papá, él falleció cuando yo ya tenía 6 meses de edad, 6 meses, sí, entonces no lo conocí. Pues, entonces por eso puedo hablar de mi mamá y que sé que en algunas ocasiones yo afecté a su corazón por mi comportamiento, ¿no? Entonces aquí el Señor nos pone justamente por esa razón a que no herir de manera física o verbal a los padres. Por más que ellos sean lo que sean, por más que hayan hecho lo que hayan hecho, no se puede, no se debe, no es sano para nosotros. Esto no es que el Señor nos pone una, eh, como que nos amarra y nos dice esto es sí o sí. Esto es libre, esto es eh, el camino de la verdad y la vida. Esto nos hace bien a nosotros. Esto no, si le trato mal a mis padres, más que Dios tener un sentimiento o una emoción de enojo, de ira, de tristeza, Él sigue siendo Dios, ¿no? Los que nos dañamos somos nosotros. Y aquí la otra parte es obedecer por amor y los padres no hacer enojar a los hijos. Previo a esto, también recordemos que en Éxodo 22 el Señor dijo honrar al padre y a la madre. Por lo tanto, esta instrucción ya no tendría, eh, digamos, aplicación si ya tuviera la conciencia de que debo honrar a mi padre y a mi madre. Otra condición que aquí se da es que si se roba a una persona y la vende, morirá. No se puede hacer esto, pero vemos que esto sí pasa en la sociedad. Aquí yo me doy cuenta que son cosas que hasta la actualidad suceden. Y aquí el Señor da una instrucción. Y Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y si Él es el que gobierna mi vida, estoy llamada a revisar estas instrucciones y a tomarlas en cuenta. Y a guardarlas y hacerlas. Y si maldice a su padre o a su madre, morirá. Por eso es fuerte, es recomendado, es una instrucción de parte del Señor. Primero, honrar a los padres para que no se aplique incluso esta maldición. Vamos avanzando un poquito más al versículo 18 y 19. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Si riñen entre hermanos, que esto es algo que sí puede pasar, que sí sucede estar conviviendo con muchas personas o simplemente entre hermanos, y sin daño de muerte, pues aquí lo que aplica es restitución. Y esto pues
tomemos en cuenta en nuestros trabajos, en el estudio, en el lugar en el que estemos con más personas. Y que no se enojen, nunca digan nada malo o nunca se expresen. No, hay maneras de hacer las cosas también, porque somos personas que no siempre vamos a estar de buen humor, ni sonriendo, ni siempre, no, o sea, tenemos como seres humanos la capacidad de sentir y eso nos hace diferente incluso a los animales, ¿no? Eh, entonces, si se da esta condición de pelea entre hermanos, pero no, y es una pelea tal vez fuerte, ¿no? Que alguien que, Niña Cris, perdón que le interrumpí. dígame, ¿Aló? Digo, dígame. no se me perdón que le interrumpa, mi querida Cris. ¿Me puede poner un de la anterior diapositiva Sí, o la anterior? ahí un ruido. Si riñen entre hermanos sin daño de muerte, habrá restitución. En un problema debe existir restitución. No es como que solo ya ni modo le pegué o me hirió mm, o ya causé algo y ya, solamente pido perdón y nada más. No, habrá restitución, compensación e indemnización. El daño puede ser físico o psicológico, que esto sucede, y tomar en cuenta, claro, que si me hieren, estoy, no sé, como voy en la calle conduciendo y me chocan, ¿no? Y suele suceder, ¿no? De que me chocan y se van, y ni siquiera disculpe, ¿no? Esto a nivel social, y son cosas que pasan, eso es el cotidiano del día a día. Lo ideal es que si me chocan, o cuanto más, si yo choque a alguien, digamos en un ejemplo, debe existir restitución, compensación o indemnización. No es que solamente le pido disculpas, sí, mire, es que estaba descuidado y le choqué y ya está. No, debe existir restitución. El perdón viene acompañado de restitución. O igual, o sea, entre riña, entre familia, amigos, no sé, comunidad, se daña a una persona de manera psicológica también. No puede existir solamente eh, le pido perdón, reconozco que le fallé y debe existir restitución. Y esto, bueno, ¿cómo aplico la restitución? Eso ya depende de la persona, como según el daño causado, ¿no? Pero tomar en cuenta que existe. Y también que si no aplica o que si no, pero es que a mí me ofendieron y a mí nadie me pidió disculpas y a mí nadie me restituyó. Recordemos que de Yeshua es la venganza. Él dará el pago, él juzgará a su pueblo y a las naciones. Entonces, antes de ponerme como que filito con alguien de que empezar a ver lo que otros hacen y no hacen, ponerme la condición de soy siervo de Dios, que primero debo estar a cuentas con él, de que preguntarme, ¿le he hecho daño a Dios? ¿Le he ofendido? Eh, no tanto porque eso le cause daño a Dios, porque Dios sigue siendo Dios, sino he hecho esto, puedo más bien pensar que ahora las acciones que hacemos para Dios son acciones de restitución, de compensación, probablemente. Entonces, esto no es para que nosotros vayamos y juzguemos a los demás, sino para que nosotros tengamos esta relación personal con Dios y seamos conscientes que estamos dentro de su constitución, dentro de su gobierno, dentro de sus instrucciones. Y ante alguna injusticia, tomar en cuenta que Él es el que da el pago y que Él es el que juzga y que si veo que no se están aplicando estas cosas, no me enoje, no me ponga triste, no reniegue de Dios, ni diga dónde estás Dios, porque
Las cosas son a su manera y en su tiempo, ¿vale? Entonces, em, déjenme ver, bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. La próxima instrucción viene desde el versículo 20 al 27. Entonces, lo vamos a dejar por el momento para verlo eso la siguiente semana. Y así vamos a continuar analizando las instrucciones, porque Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio explica justamente sobre estas instrucciones, que las vamos a ir analizando y vemos como hoy que tienen una implicación hasta el día de hoy. Y que sí, claro, esto sería perfecto si lo aplicáramos a la manera de Dios y a la manera bíblica. Entonces, como eso no existe, tenemos que tratar de ser luz, ser sal, ser la diferencia y poder con nuestras acciones brindarles a las personas la posibilidad de conocer a nuestro Señor y saber que Él siempre es bueno, ¿vale? Así que eso sería todo por hoy.